familia de Berea y amigos. God bless you, Berea family, friends, and anyone watching us around the world. Queremos decirles que los extrañamos, los queremos mirar pronto. We miss you a lot, we still love you, and we hope to see you soon. Queremos que suscríbanse a la página de YouTube y Facebook, háganle like y puedan compartir con su familia y amigos. If you're watching this on Facebook, please give it a like. If you're watching this on YouTube, please subscribe and always share our videos and services. Si tienes una necesidad en oración, necesitas platicar con alguien, acuérdate que el número de teléfono sale en pantalla. If you need any type of prayer, if you just want to talk, please call the number that is right here below. Póngase listo porque el servicio va a comenzar en estos momentos. We are about to begin the service. Get your family together, and we are about to begin in 3, 2, 1. Bendiciones, hermanos. ¿Cómo están? Amén. Amén. Si se puede poner sobre sus pies y puede abrir su Biblia en Salmos 32:11. Bienvenidos, bienvenidos. Sean una vez más. Y dice: oh justos, alegraos en Jehová y gozaos, cantad con júbilo todos los rectos de corazón. Amén. Esos somos nosotros, amén. A ver, como que despiértense, hermanos. No, hermanos, en este hermoso día les invito a alabar al Señor, a que se regocije, a que alabe con todo su corazón y que dé usted lo mejor siempre para el Señor, así como Él lo da para nosotros, amén. Si puede acompañarnos en una oración. Señor, en este hermoso día le damos honra, gloria y magnificencia por todo lo que usted hace, por todo lo que usted sigue haciendo y lo que es. Le damos honra, gloria, honor, porque no hay palabras, Señor, para agradecer todo lo que usted ha hecho por nosotros, Señor. Gracias por mantenernos hasta el día de hoy aquí presentes, Señor. Gracias porque tenemos la libertad de alabar y de glorificar su nombre, Señor, porque somos libres para expresarnos, Señor. Gracias, Señor, porque has sido bueno, porque has sido maravilloso, has sido paciente, Señor. Gracias por tanta bondad, Señor. En este día, Señor, le pedimos que usted nos continúe bendiciendo, Señor, que prepare cada uno de nuestros corazones para recibir lo que usted tiene para nosotros, Señor, y que se quede ahí y lo pongamos por obra, Señor. Le pedimos que a las personas que vienen en camino los traigas con bien, Señor, para que puedan recibir lo que tú tienes para ellos, Señor. Se lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Ayúdenos con las palmas, hermanos. Vamos a exaltarle al Señor. Dígale: Señor, mi corazón está dispuesto a adorarte, Señor, y alabarte. Mi corazón está dispuesto, oh Señor. Mi corazón está dispuesto, oh Señor. Mi corazón está dispuesto, oh Señor. Mi corazón está dispuesto, oh Señor, dispuesto a alabarte, oh mi Dios. Cantaré a Jehová con todo mi corazón, solo a ti te alabaré, oh Señor, oh mi Señor. Mi corazón está dispuesto, oh 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 Señor, dispuesto a alabarte, oh mi Dios. Cantaré a Jehová con todo mi corazón, solo a ti te alabaré, oh Señor, oh mi Señor. Mi corazón está dispuesto, dispuesto a alabarte, oh mi Dios. Mi corazón está dispuesto, oh Señor.
nuestro corazón, Padre. Su nombre es glorioso y digno de alabar, Señor. Sáltale con las palmas, hermanos. Gozaré en tu presencia, Jehová, con todas mis fuerzas gritaré. Me gozaré en tu presencia, Jehová, con todas mis fuerzas gritaré. Ante ti con gozo palmearé, con alegre danza celebraré, cantaré y me gozaré. Ante ti con gozo palmearé, con alegre celebraré, saltaré y me gozaré. Me gozaré en tu presencia, Jehová, con todas mis fuerzas gritaré. Hey, me gozaré en tu presencia, Jehová, con todas mis fuerzas gritaré. Ante ti con gozo palmearé, con alegre danza celebraré, saltaré y me gozaré. Ante ti con gozo palmearé, con alegre danza celebraré, saltaré y me gozaré. Dígale ante ti con gozo palmearé, con alegre danza celebraré, saltaré y me gozaré. Dígale una vez más, ante ti, y ante ti con gozo palmearé, con alegre danza celebraré, saltaré y me gozaré, me gozaré. Dígale el nombre de Jesús, el nombre de Jesús es poder, el nombre de Jesús victoria es, el nombre de Jesús levantado está, el nombre de Jesús sublime es, el nombre de Jesús es poder, el nombre de Jesús victoria es, el nombre de Jesús levantado está, el nombre de Jesús sublime es. Yo le canto y le alabo, yo le exalto y le adoro, porque el nombre de Jesús es poder. Yo le canto y le alabo, yo le exalto y le adoro, porque el nombre de Jesús es poder. El nombre de Jesús es poder, el nombre de Jesús victoria es, el nombre de Jesús levantado está, el nombre de Jesús sublime es, el nombre de Jesús es poder, el nombre de Jesús levantado está, el nombre de Jesús sublime es. Yo le canto y le alabo, yo le exalto y le adoro, porque el nombre de Jesús es poder. Yo le canto y le alabo, yo le exalto y le adoro, porque el nombre de Jesús es poder. No hay otro nombre bajo el cielo, dice la palabra, hermanos, en que podamos ser salvos. Vamos a decirle, yo le canto y yo le alabo. Le canto y le alabo, yo le exalto y le adoro, porque el nombre de Jesús es poder. Yo le canto y le alabo, yo le exalto y le adoro, porque el nombre de Jesús es poder. Dígale ante
ti con gozo palmearé, con alegre danza celebraré, saltaré y me gozaré. Ante ti con gozo, con alegre danza celebraré, saltaré y me gozaré, me gozaré. Sí, Señor, ante ti nos gozaremos, Padre. He loves like a hurricane, and I am a tree, bending beneath the weight of his wind and mercy. When all of a sudden I am unaware of these afflictions, eclipsed by glory, and I realize just how beautiful you are and how great your affection for me. Oh, how he loves us all. Oh, how he loves us. How he loves us all. He is jealous for me. He loves like a hurricane, and I am a tree, bending beneath the weight of his wind and mercy. When all of a sudden I am unaware of his afflictions, eclipsed by glory, and I realize just how beautiful you are and how great your affections are for me. Oh, how he loves us all. Oh, how he loves us. How he loves us all. He loves Él tiene celo, Él tiene celo por mí. Su amor es un huracán y yo árbol soy, bajo el peso de su viento y gracia. Y así de repente ya no recuerdo mi aflicción eclipsada en gloria. Me doy cuenta de cuán
más, tú nos amas, Señor. Gracias, Padre, porque hasta el día de hoy has estado con nosotros, Señor. Y el día de hoy vamos a hablar del tema una generación que busca a Dios. And today we're going to speak about the topic, a generation that seeks God. Me indica con un fuerte amén cuando ya lo tengan todos. And once you have it, please let me know with a loud amen. Amén. Lo leemos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. And it's going to be Genesis chapter 18, verse 19. Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Since Abraham shall surely become a great and mighty nation, and all the nations of the earth shall be blessed in him. For I have known him, in order that he may command his children and his household after him, that they keep the way of the Lord to do the righteousness and justice, that the Lord may bring to Abraham what he has spoken to him. Tome su lugar, por favor. You may be seated, please. Pues en los versículos que acabamos de leer hace un momento, In the verses that we just read a moment ago, nos encontramos que Dios en su soberanía we found that God in his sovereignty, decidió darle un llamado a un hombre. he decided to give a calling to a man. Dios decidió llamar a Abraham. God decided to call upon Abraham. Dios decidió revelarse a Abraham God decided to reveal himself to Abraham. y le dio un llamamiento And he gave him a calling que no solamente dejaría bendición a su familia, that not only will give a blessing to his family, sino un llamamiento que ha dejado bendición también a la vida de cada uno de nosotros. but a calling that has also blessed our lives as well. ¿Y por qué digo eso? And why do I say that? Porque el Señor le dio una promesa a Abraham cuando lo llamó. Because the Lord gave a promise to Abraham when he called him. Él le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré. He told him, leave your house and your family and go to the land that I will give to you. Y haré de ti una nación grande. And I will make of you a great nation. El Señor le dice, en tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra. And the Lord told him, out of your seed, all the lands of the earth will be blessed. ¿Y quién es la simiente de Abraham? And what is the seed of Abraham? La simiente de Abraham es nuestro Señor Jesucristo, The seed of Abraham is our Lord Jesus Christ, que viene de la descendencia de Abraham, that comes out of this descendants of Abraham, a través del cual nosotros hemos recibido la promesa de la bendición, through which we have received the promise and the blessing, a través del cual nosotros hemos sido salvos, in which we have been saved. siendo nuestro Señor Jesucristo la simiente de Abraham. And being the Lord Jesus Christ, the seed of Abraham, Esa promesa ha alcanzado a nosotros los gentiles y hemos sido salvos por la gracia de nuestro Señor. and we have received that promise, and all of us have been saved.
Y Abraham da una respuesta de obediencia al llamado de Dios. And Abraham gives a response to the calling of God. Dios llama y el hombre responde. God calls and the man responds. Y la respuesta de Abraham fue de obediencia hacia el Señor Todopoderoso, And the response from Abraham was to obey the Almighty God, poniendo toda su confianza y toda su seguridad en aquel que lo había llamado. putting all his trust and his security in him who had called him. La vida de Abraham ha sido un gran ejemplo de fe para todos nosotros. The life of Abraham has been a sample of faith to all of us. La palabra de Dios dice que Abraham le creyó a Dios y su fe le fue contada por justicia. And the word of God says that Abraham believed in God and his faith was counted as righteousness. Abraham recibió revelación acerca de los atributos de Dios. Abraham received revelation in regards to attributes of God. Dios se revela a Abraham como el Dios todopoderoso, lo encontramos en Génesis 17:1. And God reveals to Abraham as the Almighty God, and we can find that in Genesis 17, verse 21. Dios se revela a Abraham como el Dios eterno, lo encontramos en Génesis 21:3. And God reveals himself to Abraham as the everlasting God, and we can find that in Genesis 21:3. Dios se revela a Abraham como el Dios altísimo, lo encontramos en Génesis 14:22. And God also reveals himself to Abraham as a most high God, and we can find that as well. Dios se revela a Abraham como el Señor y Creador de los cielos y de la tierra, y lo encontramos en Génesis 24:3. And the Lord reveals himself to Abraham as the creator of heaven and earth, and we also find that in Genesis 24:3. Dios se revela a Abraham como juez justo, lo encontramos en Génesis 18:25. And God reveals himself to Abraham as a just judge, and we can find that in Genesis 18:24. Así que Abraham, en su caminar con Dios, Therefore, Abraham, in his walk with God, recibió la revelación acerca de quién lo había llamado, he received the revelation on who called upon him. el Dios Todopoderoso, The Almighty God, el Dios Creador del cielo y de la tierra, the God, the one that created heaven and earth, el Dios eterno, the everlasting God, el Dios justo, the just el God, que es dueño del universo entero, the one that is the owner of the whole universe. le dio un llamamiento a un hombre. And he gave a call on a man. Y este hombre respondió con fe And this man answered and responded with faith. y obedeció. And he obeyed. Porque cuando uno dice que uno tiene fe, Because when you say that you have faith, la obediencia acompaña a la fe. obedience goes hand in hand with faith. Nuestra confianza en Dios es parte de la fe. Our trust in God is part of faith. Nuestra seguridad en Dios es parte de la fe. Our security in God is part of faith. Y nuestra fidelidad a Dios es parte también de nuestra And fe. our faithfulness to God is part of the faith. Así que Abraham, lleno de obediencia, Therefore, full of obedience, fue un adorador. he was a worshiper. Donde él llegaba, él hacía altares al Señor. Wherever he got to, he would build an altar to the Lord. Eso lo encontramos en Génesis 12 del 6 al 8, We find that in Genesis 12, verses 6 through 8, Génesis 13 del 3 al 4. Genesis 13, verses 3 and 4. Abraham fue un intercesor. Abraham was an intercessor, Lo encontramos en Génesis 18 del 23 al 33. and we find that in Genesis 18, verses 23 to 33. Cuando el Señor llega con Abraham y le dice que va a destruir a Sodoma y Gomorra. When the Lord gets to Abraham and he says that he's going to destroy Sodom and Gomorrah, Y Abraham empieza a levantar una intercesión con el Señor. and Abraham begins to plead with the Lord. Y por medio de la intercesión de Abraham, su sobrino Lot es libertado de la muerte junto con su esposa y sus hijas. And because of Abraham's intercession, his nephew Lot was saved alongside with his wife and his two daughters. Abraham ofrendó a Dios en Génesis 14:20 Abraham offered to the Lord in Genesis 14:7.
Fue tan hermosa la relación de Abraham para con el Señor His relationship with the Lord was so beautiful que la Biblia lo llama el amigo de Dios. Fíjese qué bonito. that the Bible calls him a friend of God. Look how beautiful that is. Qué hermosa relación tenía Abraham con el Señor. What a beautiful relationship Abraham had with the Lord. Una relación de fe, A relationship of faith, una relación de obediencia. a relationship of obedience, Era un adorador. and he was a worshiper. Y aquí en este versículo que leímos, And here on the verse that we read, en el 19, on verse 19, Dios nos enseña God shows us que Él tenía puesta también su confianza en Abraham cuando lo llamó. that he also trusted Abraham when he called him. Dice, porque yo sé, dice el Señor, And the Lord says, for I have known him, que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, that he will instruct his children and his whole household after him, que guarden el camino de Jehová. for them to keep the way of the Lord. La primera responsabilidad que Abraham tenía al recibir un llamamiento tan grande The first responsibility that Abraham had when he was called era la responsabilidad de enseñar los mandamientos del Señor a sus próximas generaciones. it was a responsibility to teach the commandments of the Lord to his generations. Era el llamamiento de llevar un buen liderazgo a las vidas de sus hijos. It was a calling to have a good leadership in the life of his children. Porque si Dios lo había llamado para ser padre de muchedumbre de gentes, And if God had called him to be the father of many people, para que a través de él naciera una nación grande, that through him a great nation would obviamente que él tenía que empezar por dónde? be born, and obviously he had to Por su start casa. where? He Por had to sus start hijos. with his house, Amén. with his children. Amen. La responsabilidad de Abraham como padre The responsibility of Abraham as a father, se llevó a cabo it took place en la vida de Isaac, su hijo, in the life of Isaac, his son, en la vida de Jacob, su nieto, in the life of Jacob, his grandson, y la bendición siguió and the blessing continued. y hasta el día de hoy nos ha alcanzado a nosotros. And till today, it still reaches us. Dios se propuso tener a un hombre que lo conociera, God had the purpose to have a man that would know him, un hombre que le sirviera, a man that would serve him, porque de ese hombre saldría una familia because out of that man, a family would come out que conocería y enseñaría that would know and will also teach y guardaría los caminos del Señor. and will keep the ways of God. Y es el mismo llamado que nosotros hemos recibido también el día de hoy, And it's the same calling that we receive today, de enseñar primeramente en nuestros hogares to first teach in our houses la bendita palabra del Señor. the holy word of the Lord. El Señor nos ha dado llamamiento The Lord has called upon us a ser sacerdotes, to be priests, a ser líderes to be leaders en nuestra familia. in our families, Y nos ha dado promesas para nuestros hijos. and has given us a promise to be called Vamos children. a ver lo que dice. Vamos primero con el Evangelio de Juan, And let's go to the Gospel of John, capítulo 15, versículo 14. chapter 15, verses 14. Dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. And it says, you are my friends if you do whatever I command you. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No longer I do call you servants, for a servant does not know that his master is doing what his master is doing, but I have called you friends. For all things that I have heard from my Father, I have made known to you. El Señor nos invita The Lord invites us a tener una relación de amistad con Él. to have a relationship of friendship with him. Nos invita a tener esa relación de intimidad con Él.
And he invites us for us to have intimacy with him. y dice, ya no llamaré siervos, And he says, I will no longer call you servants, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. because the servant does not know what his master Dice que nos llama amigos, And he says that he calls us friends. pero si hacemos lo que Él nos manda, But if we do what he commands us, si hacemos su voluntad, if we do his will, si le obedecemos, if we obey him, si le amamos, if we love him, si le buscamos, if we seek him, si mantenemos una relación de adoradores para con nuestro Señor, if we maintain a relationship as worshipers to the Lord, así como lo hizo Abraham. just like Abraham did. Hemos recibido, dice la palabra de Dios, que Él nos llamó, Él nos eligió a nosotros. And we have received, and the word of God says that he has called us upon himself. En el versículo 16, Verse 16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. and verse 16 says, you did not choose me, but I chose you and appointed you that you should go and bear fruit, and that your fruit should remain, that whatever you ask the Father in my name, he may give to you. Él nos llamó a nosotros, He called us, Él nos escogió a he nosotros. chose us. Desde el momento que usted vino y pisó esta iglesia, From the moment that you came and stepped into this church, usted vino por la voluntad de Dios. you came because of the will of God. Dios lo trajo a este lugar. God brought you to this place. Y Dios le trajo a este lugar para bendecirle. And God brought you to this place so he can bless you. Dios le sacó del mundo de las tinieblas y de la oscuridad. God took you from the world of darkness. El Dios todopoderoso, el Dios vivo, The Almighty God, the living God, el Señor del cielo y de la tierra, the Lord of heaven and earth. puso también su mirada sobre nosotros. He put his sight. No lo on us. merecíamos, We did not deserve éramos it. pecadores, We were sinners. andábamos muertos en nuestros delitos y We pecados, were dead in our sins and trespasses. pero Dios nos eligió. But God chose us. Dios le escogió, God chose you. Dios le llamó God called you. y Dios le ha dado el privilegio de que le conozca. And God has given you the privilege for you to know him. Pero así como Dios recibió esa respuesta de fe de Abraham, And just as God received that answer and response of faith, Dios from espera Abraham, también una respuesta de fe de cada uno de nosotros. He's also waiting for us to answer him in faith. Y qué importante que nosotros hagamos lo que hizo Él. And it's important for us to do what he did. Que Él empezó a servir en su casa con su hijo. That he began to serve in his house with his son. Qué importante es que diga el Señor, oh, Templo Berea son personas de confianza porque me aman, tienen fe, me sirven. And it's important for God to say, Templo Berea, I can trust them because they love me, because they serve me. Qué importante es que nosotros como cristianos nos alimentemos de la palabra y aprendamos. And how important for us as Christians to be fed with the word and for us to learn. Para poder enseñar a nuestros hijos el camino del Señor. So we can teach our children the ways of the Lord. Y no es solamente importante enseñarles la Biblia con nuestra boca, And it's not only important for us to teach them the Bible with our mouth, sino también es importante enseñarles a nuestros hijos a través de nuestro testimonio. but it's also important for us to teach our children through our testimony. Porque muchas veces hablamos y decimos, pero nuestras palabras no están de acuerdo con lo que nosotros hacemos. Because a lot of times we speak and we say, but our actions do not go according to our words. Es importante que en este tiempo, hermanos, que los niños no están recibiendo clases aquí en la iglesia. It is important for our children at this moment because they're not receiving their classes here at church. Que nosotros nos tomemos el tiempo en el hogar, For us to take the time at home, que juntemos a nuestros niños, que como familia nos unamos for us to bring our children together, then as family we gather together y compartamos la palabra del Señor. and we share the word of God. Enseñemos a nuestros niños en el hogar a tener su propia relación con Dios. Let's teach our children at home to have their own relationship with God. Es tan importante que los niños no vivan una religión,
It is important for the children not to live in a religion. Solamente porque papá y mamá van a la iglesia, pues ellos también vienen. Y a veces renegando y a veces con coraje. And just because mom and dad go to church and they also have to go, and sometimes A veces están aquí porque nosotros los obligamos. they don't want to come, and sometimes they're here because we obligate them to come. Pero lo más importante But the most important thing es lo que hacemos en el hogar. is what we do at home. Lo más importante es que llevemos a cabo el liderazgo que Dios nos dio. The most important thing is for us to take care of our leadership, El ministerio sacerdotal que cada uno de nosotros recibimos del Señor and that priesthood that the Lord has given every one of us, para poderlo llevar a cabo en casa. so we can do it at home. No sé cuántos de nosotros hemos hecho eso, hermanos, pero nuestros niños necesitan escuchar palabra de Dios. And I don't know how many of us have done that, brothers and sisters, but I surely need to hear the word of God. Los niños no están teniendo clases por causa de la pandemia porque tienen que guardar el distanciamiento social. And our children are not having Bible classes because of the pandemic and because we have to keep that social distancing. No sabemos hasta cuándo vaya a durar esta pandemia. And we don't know how long this pandemic is going to last. No sabemos cuándo se vayan a reanudar las clases para los niños. We don't know when the classes are going to Pero mientras que ese día llega, tenemos que instruirlos en nuestras casas. happen again. Until that time comes, we have to instruct them at home. Y aún cuando los niños reciban clase aquí en la iglesia, And even when the children get their classes here at church, nosotros como padres tenemos responsabilidad de instruirlos en casa. and us as parents, we have the responsibility to still instruct them at home. Porque Dios le dio la responsabilidad al papá y a la mamá de instruir al niño. Because God gave the responsibility to mom and dad to instruct their children. ¿Cuántos dicen amén? How many of us say amen? Amén, hermanos. Amen. Ok, vamos a ver lo que pasó en el libro de Josué, And let's look what happened in the book of Joshua, en el capítulo 24, chapter 24, versículo 15. verse 15. El capítulo 24 es el último capítulo del libro de Josué. And chapter 24 is the last chapter of the book of Joshua. Y Josué les hace una exhortación al pueblo. And Joshua makes an exhortation to the people. Y fíjese lo que dice: y si mal os pareciere servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero, repita conmigo, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. And it says, and if it seems evil to you to serve the Lord, choose for yourself this day Amén. whom you will serve, whether the gods which your fathers served that were on the other side of the river, or the gods of the Amorites in whose land you dwell. But as for me and my house, we will serve the Lord. Amén. Y fíjese la respuesta del pueblo, el 16. Entonces el pueblo respondió y dijo: nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. And look at the answer that the people gave Joshua. Verse 16 says, so the people answered and said, far be it from us that we should forsake the Lord to serve other gods. Y toda esa generación de Josué, los ancianos y el pueblo, And the whole generation of Joshua, the elders and the people, sirvieron a Dios. they served the Lord. Pero desafortunadamente, But unfortunately, después de la muerte de Josué after Joshua's death y de la muerte de los ancianos, and after the death of the elders, dice la palabra del Señor the word of God says que se levantó una generación that a generation rose up que no conocía a Dios. that did not know God. Ellos fallaron They failed en testificar to testify lo que Dios había hecho con ellos. what God has done with them. Fallaron en instruir a su generación en el camino del Señor. They failed to instruct the generations in the ways of the Lord. Porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué
y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. And when Joshua had dismissed the people, the children of Israel went each to his own inheritance to possess the land. So the people served the Lord all the days of Joshua and the days of the elders who outlived Joshua, who had seen all the great works of the Lord which he had done for Israel. El 8. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Now Joshua, the son of Nun, the servant of the Lord, died when he was 110 years old. Y los sepultaron en su heredad en Timnat-Será, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. And they buried him within the border of his inheritance at Timnath-Heres in the mountains of Ephraim on the north side of the Mount Gash. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. When all that generation had been gathered to the fathers, another generation arose after them, who did not know the Lord nor the work which he had done for Israel. Hubo fallas There was failures en transmitir la palabra de Dios a la siguiente generación. in transmitting the word of God to the next generation. Hubo fallas en testificar lo que Dios había hecho con ellos a la siguiente generación. There was failures to testify what God has done for them to the next generation. Y cuando esa generación no conoce la palabra, no conoce el testimonio, And when that generation does not know the word, does not know the testimony, fíjese lo que pasa cuando nuestros hijos crecen sin el conocimiento de Dios. look at what happened when our children grew up without the knowledge of God. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Then the children of Israel did evil in the sight of the Lord and served the Baals. Hicieron lo malo, se desviaron, se fueron al mundo. They did wicked things. They went astray. They went to the world Por la falta del conocimiento de Dios. because of the lack of knowledge about God. Y nosotros como padres, hermanos, es bien importante, And us as parents is very important. lo vuelvo a recalcar, And I say again, que tengamos un altar en nuestro hogar for us to have an altar at our homes. y que nos tomemos el tiempo, And for us to take aun the cuando time, estemos cansados, even when we're tired, aun cuando no tengamos ganas, even we don't want que nos to, tomemos el tiempo de escudriñar la palabra, de platicar de la palabra, for us to take the time to look at the world, at the word, de enseñarles a nuestros hijos to teach our children a tener su propia relación con el Señor. to have their own relationship with the Lord. Y fíjese que el Señor le dio a Abraham ese liderazgo. And look, the Lord had given Abraham that leadership. Los varones de Templo Berea tienen ese liderazgo. The men of Templo Berea have that leadership. ¿Cuántos varones dicen amén? And how many men say amen? Amén. Amen? Los varones de Templo Berea tienen el liderazgo de enseñar la palabra de Dios en sus hogares. And the men of Templo Berea, we have the leadership to teach our generations about God. Las mujeres tenemos también esa responsabilidad And the women also have the responsibility de enseñar la palabra de Dios a nuestros hijos en nuestros hogares. to teach the word of God to our children in our homes. Cuando el varón no se levanta, When the man does not rise to the occasion, cuando el varón no está llevando a cabo ese liderazgo en su casa, when the man is not taking responsibility of that leadership at home, la mujer corre con esa responsabilidad. the woman takes that leadership. Pero si ninguno de los dos toma la responsabilidad But if any of the two does not take the responsibility de enseñarle a nuestros hijos a tener una relación personal con Dios, to teach our children to have a personal relationship with God, los estamos exponiendo we exposing them a que crezcan for them to grow up en una religión y no en una relación con el Señor. in a relationship and not a relationship. A religion, not a relationship. Hay bendiciones, hay promesas de parte de Dios para nuestra familia, There's blessings, there's promises
from God to our families. Y esas promesas se llevan a cabo a través de la obediencia del pueblo de Dios. And those promises come true by us being obedient to the Lord. Abraham es un guía espiritual en su familia. Abraham is a spiritual guide to his family, Y su familia es bendecida. and his family is blessed. Vamos a ir a Marcos, And let's go to Mark capítulo 10, chapter 10, versículo 13. verse 13. Y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Then they brought little children to him, and that he might touch them. But the disciples rebuked those who brought them. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. But when Jesus saw it, he was greatly displeased and said to them, let the little children come to me, and do not forbid them, for such is the kingdom of God. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él. Surely I said to you, whoever does not receive the kingdom of God as a little child will by no means enter it. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. And he took them up in his arms, laid his hands on them, and blessed them. Se encontraba el Señor en aquel momento enseñando acerca del reino de Dios, And the Lord was there at that moment teaching about the kingdom of God, haciendo milagros, haciendo sanidades como Él siempre lo hacía. doing miracles and healing people like he always did. Y la gente se agolpó, la gente se reunía donde Jesús estaba. And the people would gather up where Jesus was. Y los padres traían a los niños a la presencia de Jesús para que Jesús los tocara. And the parents would bring their children to the presence of Jesus so Jesus can touch them. Y los discípulos se los impedían. But the disciples were rebuking them, were hindering them. Los discípulos los reprendían. They were rebuking them. Y cuando Jesús vio eso, se indignó. And when Jesus saw that, he was displeased. Y les dijo: dejen a los niños venir a mí, no se los impidan. And he said, let the children come to me, and do not forbid them, Porque de los tales es el reino de los cielos. for which such is the kingdom of God. Nosotros como padres, ¿de qué manera podemos impedir que nuestros hijos vengan al Señor? And us as parents, in what way we can forbid them or we can hinder our children to come to God? Les hablaba a los hermanos en la mañana qué tan importante es que el matrimonio esté bien fundamentado en el camino del Señor. And I was talking to the brothers in the morning how important it is for the marriage to be in good terms. Porque cuando no hay un liderazgo en el matrimonio, But because when there's no leadership in the marriage, cuando no hay un sometimiento a Dios en el matrimonio, where there's no one submits to the Lord, cuando tenemos problemas de violencia en el matrimonio, when we have problems with violence in the marriage, cuando las damas no le damos al hombre la autoridad en el hogar. when the woman did not give the authority to the man at home. ¿Cuántas hermanas dicen amén? And how many of the women say amen? O cuando el varón no se levanta a gobernar bien su casa. Or when the man does not arise to govern his house well. ¿Cuántos varones dicen amén? And how many of the men can say amen? Entonces nosotros estamos impidiendo Therefore, we are forbidding or hindering que nuestros hijos crezcan sanos en el camino del Señor. for our children to grow up healthy in the Lord. Cuando nosotros no les ponemos atención y los dejamos que con el jueguito, el celular, When we don't pay attention and we leave them with the games or cell phones, la computadora, with the computer, los niños pasan horas viendo televisión. the children are watching TV for hours. No nos tomamos el tiempo para tomarlos de la mano, enseñarles, orar por ellos, We don't take the time for us to take their hand, to teach them, to pray over them, leer la Biblia. to read the Bible. Les estamos impidiendo We are forbidding them or hindering them tener una relación especial con el Señor en el hogar. to have a special relationship with God at home.
Yo le testificaba a los hermanos en la mañana And I was testifying to the brothers in the morning que cuando en el matrimonio hay violencia, hay maltrato, hay ofensas, in the marriage there's violence, there's mistreatment, there's offenses, hay falta de perdón, there's lack of forgiveness. estorbamos a los hijos. We hinder our children. Nosotros duramos con 4 años aproximadamente de violencia doméstica siendo ya cristianos. And myself and my husband, we were about 4 years with domestic violence at home, even though we were Christians already. Y claro que nuestros hijos estaban lastimados. And of course, our children were hurt. Claro que estaban Of lastimados. course, they were hurt. Pero el Señor fue tan bueno y tan misericordioso con nosotros But the Lord was so good and so merciful with us que nos restauró, nos sanó y nos enseñó a perdonar. that He restored us, He healed us, and He taught us how to forgive. Si nosotros como padres hemos ofendido a nuestros hijos en alguna área, If us as parents, we have offended our children in an area, es tan importante que les pidamos perdón. it is important for us to ask for forgiveness. Si estamos ofendidos dentro del matrimonio, es tan importante pedir perdón. If we have offended ourselves in the marriage, it's so important for us to ask for forgiveness to each other. Es tan importante que perdonemos, It's very important for us to forgive. porque cuando perdonamos se rompen las ataduras que hay en el corazón, que hay en el alma. Because when we forgive, that bondage will break that are in our hearts, in our souls. Cuando perdonamos se quita la división, la separación en la familia. When we forgive, the division and separation in the family goes away. Cuando les pedimos a nuestros hijos perdón, les damos un ejemplo de humildad a ellos. When we ask our children forgiveness, we give them an example of humility, humbleness. Y nuestros hijos se sienten bien, se sienten contentos cuando papá le dice, perdóname hijo porque te lastimé. And our children feel good. They feel happy when us as parents, we ask them forgiveness. El corazón del niño es sanado. The heart of the child is healed. Por eso es importante testificar con nuestra vida, And that's why it's important for us to testify with our lives en nuestra familia, in our families que Cristo vive en nuestro corazón. that Christ lives in our hearts. Testificar a través de quienes éramos Testify on who we were y de lo que ahora somos en el Señor. and who we are now in the Lord. Y decirle, mi hijo, yo era antes bien enojona, yo era antes bien gritona. And tell your children, hey son or hey daughter, before I was an angry person. Antes para mí era muy difícil perdonar. And it was very difficult for me before to forgive. Antes para mí era muy difícil humillarme. And it was very difficult for me before to Pero ahora ya humble no. myself. But not anymore. El Señor me ha cambiado, el Señor me ha restaurado, mi hijo. The Lord has changed me. The Lord has restored me, daughter or Y son. yo te pido perdón por las palabras, por los gritos que te ofendieron, que te And I lastimaron. ask forgiveness for the words, for me yelling at you, and I said things that have offended you. Qué tan importante es que el esposo pida perdón a la esposa, a los hijos por sus fallas. And how important it is for a husband to ask forgiveness to his wife and his children Para que la familia sea restaurada. in order for the family to be restored. Para que los hijos no sean estorbados en el camino del Señor. So the children can be restored in the ways of God. Que nuestra generación sea una generación que viva un evangelio sano. For our generations to live a Que- healthy gospel. Que cuando tengan sus propios problemas y sus propias luchas puedan decir, el Señor ayudó a mis papás, también me va a ayudar a mí. So when they have their own issues and they have their own problems, they can say, my parents taught me how to deal with these issues and problems. Porque el Señor es poderoso para sanar y para restaurar. Because the Lord is powerful to heal and to save. Amén. Amen. Vamos a ver lo que dice Let's go ahead and see what it says. Ahora sí vamos a Deuteronomio, And now let's go to Deuteronomy capítulo 6. chapter 6.
Aleluya. ¿Ya lo tiene, hermano? You have it, Deuteronomy 6. Deuteronomio capítulo 6. Vamos a leer desde el versículo 6. And we will start reading on verse 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. And these words which I command you today shall be in your heart. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. You shall teach them diligently to your children, and you should talk to them when you sit in your house, when you walk by the way, when you lie down, and when you rise up. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. You should bind them as a sign on your hand, and they shall be as frontlets between your eyes. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. And you should write them on your doorpost of your house and your gates. Esa fue la orden que el Señor le dio a su pueblo. That was the order that the Lord gave to his people. Eso se trata prácticamente de tener la palabra en la mente, de tener la palabra en el corazón y vivirla. And that means to have the word in our minds, in our hearts, and to live it. Y enseñarla a nuestros hijos, a nuestros nietos y a las siguientes And to generaciones. teach our children, our grandchildren, and the next generations. Para el pueblo fue tan importante esta orden And it was so important to Yeah. the people, the order, que hasta el día de hoy, hermanos, that even to this day, ellos siguen escribiendo y poniendo los versículos bíblicos en las puertas de su casa. that they continue to write and put the verses in the doorpost. Vamos a ver lo que dice en el capítulo 7. Let's look what chapter 7 says. Aleluya. Póngase de pie, ya con eso terminamos. And please stand up, we are about to be done. Del 6 al 11. And we're chapter 7, verses 6 through 11. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. For you are the holy people to the Lord your God. Repita conmigo, yo soy And repeat with me, I am un pueblo santo a holy people para Jehová mi Dios. for the Lord our God. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. The Lord your God has chosen you to be the people for himself, a special treasure above all peoples on the face of the earth. Fíjese qué bendición tan grande. And look how great blessing this is. Nosotros somos un pueblo para el Señor, We are a people for the Lord, escogido y precioso más que todos los pueblos que están sobre toda la tierra. chosen a special treasure above all the peoples of the whole earth. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros eras el más insignificante de todos los pueblos. For the Lord did not set his love on you, nor choose you because you were more in number than other peoples, for you were the least of all peoples. Sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. But because the Lord loves you, and because he would keep the oath which he swore to your fathers, the Lord has brought you out with his mighty hand and redeemed you from the house of bondage, from the hand of Pharaoh, king of Egypt. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Therefore know that the Lord your God, he is God, the faithful God, who keeps covenant and mercy for 1,000 generations with those who love him and keep his commandments. Y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia, en persona le dará el pago. And he repays those who hate him to their face to destroy them. He will not be slack with them who hates them. He will repay them to his face. Guarda por tanto los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas.
Therefore you should keep the commandment, the statutes, and the judgments which I command you today to observe them. Amén. Amen. ¿Cuántos dicen amén? How many of you Amén. can say amen? Amen. Nos comprometemos, hermanos, And we commit ourselves a tomarnos el tiempo, to take the time, el cuidado the care, de seguir instruyendo a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes en el camino del Señor. to continue to teach our children, our youth, Y our si adolescents in the ways of the Lord. Amén. Y si hay en su corazón resentimiento, tristeza, If there's in your heart any resentment, any sorrow, si hay problemas matrimoniales que le están afectando, que le impiden if there's any marital issues that might hinder you, vivir en la vida cristiana con paz como el Señor nos la ha dejado establecida, to live your life, your Christian life in peace like the Lord has told us, vamos a orar. let's pray. Y vamos a entregarle al Señor en este momento todas nuestras cargas. And we're going to give the Lord all our burdens. Si usted tiene falta de perdón en su corazón, vamos a entregarle al Señor en este momento la falta de perdón. If you have any lack of forgiveness, let's give to the Lord the lack of forgiveness. Y vamos a decirle al Señor que nos ayude And let's ask the Lord for Him to help us, para enseñar a nuestros hijos, to teach our children, para testificarles a nuestros hijos so we can testify to our children que el Dios Todopoderoso nos ha cambiado, nos ha transformado that the Almighty God has forgiven us, He has changed us, y para enseñarles a nuestros hijos la bendita palabra del Señor. and to teach our children the blessed word of God. Hermanos, sabemos que esta predicación fue de bendición para nosotros y para ustedes. Comenten que fue de bendición para ustedes. This sermon was a blessing for us, and we hope that was a blessing for you too. You want to comment what was a blessing for you? No olviden, hermanos, suscribirse a la página de Facebook y YouTube, compartir, que es muy importante. And again, subscribe to our YouTube page, like our Facebook page, and why not share our messages and videos. Si tienes una necesidad en oración, no olvides llamar al número de teléfono que sale en pantalla. If you need any prayer, or if you just want to touch someone, please call the number that's right here below. Hermanos, nos miramos en nuestro siguiente servicio en línea. And we'll see you next week on our church at home service. Bendiciones. Adiós. Blessings. Bye.